normales, y luego podemos ver ya acá una célula que empezó a dañarse y cómo va cambiando su forma, y podemos ver que hay bulas, y podemos ver que los núcleos igual de cada célula se desplazaron, y acá podríamos decir que ya hay una pequeña lesión en la célula. Ya vamos a ver cambios químicos en esta parte, y el cambio es que el aumento de los neofilia, el citoplasma y el edema en algunas células. Así se vería a nivel celular todo lo que les mencioné que presenta una necrosis sensible. ¿Ya? Y bueno, vamos a tener la primera lesión que va a ser el proceso inflamatorio edema, y luego si se trata a tiempo, va a ser una lesión reversible, la cual después la célula va a ir de nuevo generando y volviendo a su forma normal. Pero si no se trata a tiempo, vamos a ver en sí la destrucción de lo que viene siendo ya la célula, y lo que va a cambiar en sí toda la textura de esa célula. Ya vamos a ver la necrosis, ya que es una lesión irreversible de la célula epitelial con pérdida del núcleo, fragmentación de la célula y la extravasación de lo que viene siendo el contenido de todo el líquido que se encuentra. Cuando se produce la muerte de un gran número de células, se dice que el tejido o el órgano están necróticos, y que vendría siendo prácticamente este estado. Ya mayormente este tipo de necrosis se ve mucho en lo que son los pies diabéticos, y ahí es donde uno entra y ocupa una escala para clasificar qué tanto, en qué estadio está esa necrosis. Ya mayormente cuando hay una isquemia muy prolongada en el tiempo, cuando falta irrigación sanguínea, de esa manera se termina poniendo el segmento y hay veces termina cayéndose antes de que logren amputarlo. Ya, acá vamos a tener una cierta cantidad de lo que son los tipos de necrosis, donde vamos a ver la primer necrosis, que es coagulativa, que eso quiere decir que mayormente acá vamos a encontrar que el órgano le falta irrigación sanguínea. Ya se conserva en sí la arquitectura de lo que viene siendo la célula, el tejido. Ya, pero una vez la lesión se instaura y permanece más en el tiempo, vamos a terminar con una necrosis total del segmento, o hay células que sí se van a poder recuperar, como algunas van a morir en el momento. Luego tenemos mayormente esta lesión de acá, se ve en lo que es el infarto. Por eso acá vemos una zona que está prácticamente con una necrosis, y vamos a tener ciertas partes que van a ser lesión reversible, y otra cierta cantidad que va a haber una lesión irreversible con pérdida celular. Luego tenemos la necrosis lipoefactiva, que esta mayormente la conocemos nosotros como la pus, ya que es cuando una cierta cantidad de un tejido comienza a tener contenido purulento, y ese mismo tejido purulento me va a llevar a mi muerte celular. Se caracteriza por la digestión de lo que vienen siendo las células muertas, que condicionan que el tejido se transforme en una masa viscosa, líquida, y que conocemos mayormente como la pus. Luego vamos a tener la necrosis gangrenosa, que mayormente esta se da por algún tipo de infección o bacteria, y que puede afectar a un segmento o muchas capas del segmento afectado. No se considera un patrón específico de lo que es la muerte celular en sí. Voy a mostrar cómo estas últimas tres, que prácticamente es como un proceso de necrosis, que es como una fase en sí de instauración de muerte celular. Ya la gangrenosa, que no se considera un patrón específico de muerte celular, pero sí va a haber una pérdida, de fluidación, y sufren una necrosis que afecta a varios planos tisulares, como se puede ver ahí en una pierna, que aparte de que tenemos una necrosis lipoefactiva en esta parte, igual vamos a tener una necrosis gangrenosa.
ahí rosada con blanco. ¿Ya? Mayormente si es lo que cambiaría a una necrosis gaseosa, ese sería el tipo que uno ve. Luego tenemos la necrosis grasa, ya que prácticamente esa se da cuando mayormente se da en mis arterias. No sé si han escuchado lo que es la arteriosclerosis, que es cuando mis arterias mayormente se llenan de grasa y al momento de llenarse mis paredes de grasa, igual tiende a hacerse una inflamación. Y esa inflamación constante en la que va a persistir esa arteria va a terminar con una capa de grasa y aparte de grasa, igual puede llegar en algún momento a calcificarse, ya que esa grasa me va a llamar a todo lo que son mi calcio, todas mis proteínas en sí que van a calcificar esas arterias o me van a obstruir esa misma arteria. Y es así como esa necrosis va a ser persistente en el tiempo. Y luego tenemos la necrosis fibrinoide, ya que esta mayormente se ve en patologías donde la forma epitelial en sí cambia completamente y ahí hay una necrosis que suele encontrarse en las reacciones inmunitarias, ya que son todos mis pacientes que tengan alguna enfermedad inmune, donde mis vasos sanguíneos van a estar igual siempre en una constante inflamación y se caracteriza por una posición de complejos antígenos y anticuerpos en las paredes de mis arterias. Es casi parecida, va de la mano de lo que es la fibrosis grasa. Este chiquillos es un video prácticamente para que lo vean en la casa, ya, pero a grandes rasgos nos explica la diferencia de lo que son las lesiones reversibles y irreversibles. Acuérdense que las lesiones reversibles van a afectar a mi cuerpo. Es reversible cuando el agente lesivo se toma a tiempo y esas células logran adaptarse y luego logran volver a lo que es su forma normal. ¿Ya? Y acuérdense, lo irreversible es cuando la lesión persiste en el tiempo y mis células pierden la capacidad de adaptación, se ven sobrepasadas y terminan prácticamente en una necrosis y ya no hay, ya no se vuelve a la normalidad, a la normal. Y la apoptosis, ya que igual habíamos mencionado anteriormente, pero ahora vamos a ir un poco más allá explicando cómo se va a deformar mi célula. Acuérdense que la apoptosis era prácticamente un procedimiento que mi cuerpo eliminaba todas mis células que ya no están siendo como funcionales y ya se ven dañadas, por ende ella misma se degeneraba, se degradaba, como podemos ver acá, ¿ya? Y volver a formar una nueva fase celular. Ya es una vía programada de suicidio en sí, eso es lo que significa la palabra apoptosis. Ya las células destinadas a morir activan una serie de enzimas responsables de degradar lo que es el ADN nuclear y las proteínas nucleares y citoplasmáticas propias. ¿A qué tipo de célula me estoy refiriendo si yo leo eso? ¿Eucariontas o procariontas? ¿Cómo? Sí, ya células eucariontas. Ya acuérdense que mis células eucariontas son las que están compuestas de ADN y un poco del ARN, ¿ya? A excepto de los virus, que los virus pueden tener cierta cantidad de ambos. Los cuerpos apoptósicos, que son en sí que son las células normales que uno conoce, las células apoptósicas, contienen un citoplasma y el núcleo. Las membranas plasmáticas de las células y los cuerpos apoptósicos quedan intactas, pero su estructura sufre alteraciones tales que se convierte en una célula diana, apetecible para los fagocitos, que son quienes vienen a degradar esa célula y en sí a comerse esa célula que está mala o que está dañada. Donde las células muertas y sus fragmentos son devorados con rapidez y por eso la muerte, por este mecanismo, no induce una reacción inflamatoria en el anfitrión. Entonces acá, a diferencia de la necrosis, no va a haber edema y no va a haber inflamación.
celular es como una pelotita llena de líquido. Y ahí cuando se estimula esa célula o se sobrepasa la función en este caso, tiende a reventar y ahí es donde sale el líquido y mi célula muere. Ya acá podemos ver. Ya este esquema prácticamente nos explica la diferencia de una necrosis y una apoptosis. Si se dan cuenta, acá igual, estas pelotitas que se ven acá son las bulas, tienden a aparecer en una célula tanto necrótica y una apoptosis. Ya pero cuando esta de aquí se fragmenta, como pueden ver, hay una degeneración y una degradación completa de la célula. En cambio acá, prácticamente la célula permanece intacta, solamente que la funcionalidad o bien la función de esa célula prácticamente no sirve ya, porque ya llegó a tal límite o tiene la capacidad de volver a regenerarse. En 1972 se diferencia lo que es la necrosis, ya que se caracteriza por la pérdida de integridad de lo que viene siendo en sí la membrana, por eso es el tema de la inflamación y edema, ¿ya? Y la digestión enzimática de la célula, la salida del contenido celular y la reacción por la parte del anfitrión. En ese caso sí vamos a tener como signos y síntomas en el paciente, y a diferencia de una apoptosis que no vamos a tener esos tres signos, acuérdense, inflamación, edema, y mi paciente o la persona, el anfitrión, no va a tener ni signos ni síntomas. Y en una necrosis sí. Acá vamos a ver lo que es un poco las causas de la apoptosis. Suele producirse durante el desarrollo. Mayormente, a medida que uno va envejeciendo, estas células van perdiendo prácticamente esta capacidad. Y es por eso que comienzan a aparecer todas las enfermedades que tenemos, porque acuérdense que la apoptosis lo que hace es células no funcionales, prácticamente matarlas, ¿ya? Y volver a regenerar otros ciclos de células. Se produce durante el desarrollo y toda la edad adulta, lo que permite eliminar células no deseadas, ya envejecidas o potencialmente dañadas. Cuando se trata de un acontecimiento patológico, las células enfermas sufren lesiones no susceptibles de ser reparadas o de ser eliminadas. Ya que es prácticamente lo que les expliqué con palabras más simples. Y acá vamos a ver la apoptosis en una situación más fisiológica, donde se permite la eliminación de las células que ya no necesitan y mantener un número estable de lo que vienen siendo las nuevas poblaciones de estas células. Vamos a encontrar diferentes pasos donde yo puedo llegar a ver eso. Ya va a haber una destrucción de lo que viene siendo el programa durante la embriogenia, ya, o embriología. Incluye la plantación orgánica, evolución durante el desarrollo y metamorfosis. Ya vamos a tener igual la evolución de lo que es el tejido dependiente de hormonas. Cuando se produce una falta de las mismas, vamos a tener la pérdida celular, en problemas celulares, en proliferación, va a haber eliminación de linfocitos autorreactivos y potencialmente lesivos. La muerte celular del anfitrión que ha complicado su misión. Bueno, y acá tenemos por una patología que en sí el daño, bueno, va a comenzar la gente va a comenzar a tener lesiones desde el ADN. Eso quiere decir que me va a modificar en sí toda mi célula. Vamos a tener la acumulación de las proteínas mal llegadas. Vamos a tener la muerte celular en algunas infecciones y vamos a tener atrofia
lo hace desaparecer. Ya es un proceso mediante el cual la célula se come su propio contenido. Eso quiere decir que se va a comer prácticamente como los nutrientes o algo que ya esté dañando a esa célula para que la célula no envejezca o no sobrepase su límite. Se va a comer su propio contenido, va a haber una renovación celular. Ya es un mecanismo de supervivencia donde en tiempos de falta de nutrientes, cuando la célula, en algunos sobreviven a través de lo que es el canibalismo, que prácticamente viene siendo este mecanismo. Ya vamos a tener igual una degradación y reciclaje de lo que es dentro de la célula. Vamos a tener factores de interrupción y vamos a ver prácticamente, se va a ver mayormente en enfermedades genéticas, en miopatías, en el Alzheimer, en el Parkinson y en la enfermedad degenerativas. Mayormente este proceso comienza a afectarse y mi célula ya no tiene la capacidad de hacer una autofagia. ¿Ya? Quiere decir que va a haber una degradación mayor de lo que viene siendo mi célula. Ya y mi célula no va a ser capaz de nutrirse sola. Ya sí o sí va a necesitar que haya la nutrición correspondiente o el estímulo correspondiente. Y ahí tenemos un poco de lo que es el mecanismo igual, que es un sistema de reciclaje en sí para mantener la función celular. Posee mecanismos de degradación celular importantes a través de lo que son las enzimas. Ya va a haber un proceso que se activa cuando hay estrés celular o cuando nosotros mismos hacemos un ayuno, ya va a aumentar lo que es las proteínas y las mutasas. Adversidad en la patología relacionada con el envejecimiento, este mecanismo igual se vuelve un poco insuficiente. La autofagia disminuye la inflamación, reduce la velocidad de lo que es el proceso del envejecimiento y optimiza la función biológica. Y ahí les puse igual un pequeño video donde les explica cómo funciona en mi cuerpo todo lo que es la autofagia, que era lo que les acabo de mencionar. Y ahí vamos a comenzar con lo que es un poco el envejecimiento de mi célula, ya donde yo voy a tener en primera instancia a los telémeros, ya que son prácticamente los encargados de que mi célula no envejezca. Vamos a tener lo que son, vamos a comenzar con lo que es el acortamiento de los telémeros. Ya vamos a tener las agresiones ambientales y los defectos de la preparación de lo que viene siendo el ADN. Y en sí cada uno de estos me va a llevar a diferentes etapas hasta llegar a lo que es mi envejecimiento celular. Es consecuencia de un deterioro progresivo de la función y viabilidad de las células causado por la alteración genética y por las acumulaciones de lesiones celulares y moleculares por los defectos de la exposición a influencias exógenas. Ya eso quiere decir, todos sabemos que en algún momento vamos a llegar, a medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo va a perder la capacidad fisiológica de compensar todo lo que, todos los agentes que estamos expuestos. ¿Ya? Y en ese momento vamos a perder toda esa capacidad celular de volver a regenerar células nuevas o que mi cuerpo sea capaz de adaptarse al momento de alguna enfermedad. ¿Ya? Las enfermedades pueden ser ya un poco más agresivas, ya que mi cuerpo no tiene la capacidad de volver a regenerar esas células. Y hay un poco de las mismas características cuando ya mi célula no es capaz de mantener los nutrientes estables e incluso todo lo que viene siendo la estructura celular ya va cambiando. Al igual les puse unos cuantos videos y tengo esta pequeña actividad. ¿Ya? Necesito que se organicen en grupos. Hay 20 minutos y necesito que, según lo expuesto en clase, nos describan características de lo que es la adaptación, la hipertrofia, la necrosis, apoptosis y envejecimiento celular y qué son los telémeros. ¿Ya? Para que se organicen, chiquitos, me lo entregan cuando terminen. No sé cuántos son ahora en la lista, por eso no les puse el grupo de cuánto, porque no
después se registra.